Hola, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a otro Viernes DEC en este año 2021. Seguimos explorando los temas que nos vais diciendo en las diferentes encuestas y foros de participación que tenemos en la asociación, que tenéis interés en ellos, que estén relacionados con la experiencia del cliente, que vayan estando también relacionados con la experiencia de empleado, como el último congreso internacional que hicimos en la primera semana de octubre, en la que ya lo abordamos el tema pues con más profusión. Lo vamos a ir incorporando también en nuestros viernes DEC. Y ha surgido uno que nos decíais en el que había bastante interés y que hemos estado buscando quién podía ser nuestro mejor socio y qué marcas podíamos traer para que compartieran su experiencia. Y era un poco cuál es la relación que existe y qué casos podemos ver en el mundo social y dentro del mundo social, en el mundo digital, entre experiencia de cliente y esos canales de relación, de interacción, de construcción de imagen de marca, como son redes sociales y el entorno social en el ámbito digital. Y a eso queríamos dedicar este Viernes DEC, a cómo hay marcas que están encontrando la oportunidad de reforzar la experiencia de su cliente, de sus empleados, incluso de más grupos de interés. Por eso hemos elegido las marcas que vamos a tener hoy a través de esas interacciones en entornos sociales. Hoy nuestro patrocinador es HotSuite, a los que os dediquéis al mundo del marketing y la gestión de experiencia del cliente en el entorno social, pues lo vais a conocer prácticamente seguro. Es una de las compañías pues, más reputadas en este ámbito. Y las marcas con las que vamos a contar hemos buscado pues, que tuviesen casos interesantes, que fueran de sectores muy diversos, que los casos que tuviesen fueran complementarios entre ellos, que fueran distintos, alcanzando distintos grupos de interés. Y la verdad es que al final, pues agradecerles, lo haremos en persona, pero agradecerles a Cruz Roja, a Mafre y a Ferrovial, marcas que no necesitan mucha presentación, que son muy conocidas y reconocidas y además bien reputadas, pues que van a compartir con nosotros cómo están aprovechando ellos ese entorno social de relación con los clientes para mejorar su experiencia y también con sus empleados. Entonces ya, sin más dilación, vamos a comenzar con nuestro primer caso. Es el caso de Cruz Roja. Tenemos el lujo de contar con dos de sus máximos responsables en el entorno social, pues con Belén y con Hilde. Belén Viloria, que es la Head of Brand Strategy and Communication, y con Hilde Cortés, que es Social Media Manager. Cuando estábamos preparando el caso y nos compartían ellos pues qué es lo que estaban haciendo, nos pareció muy interesante el reto al que se enfrentaban. Cruz Roja es muy conocido, creo que además produce orgullo a los que podemos ser o puedan ser socios o de alguna manera se hayan implicado como voluntarios o incluso como usuarios de la actividad que ellos desarrollan, pero también tienen retos importantes. Es una compañía o una organización súper capilar, está en multitud de países y si ponemos foco en nuestro país, en regiones, en municipios y hasta en barrios. ¿Cómo consigues que una organización tan sumamente capilar, que te puede llevar a tener infinidad, hasta cientos de perfiles sociales e interacciones múltiples, gestionadas también pues, por múltiples personas de la organización, cómo consigues conseguir eso, convertir eso en algo estratégico? Eso es como una visión muy estratégica y de largo plazo y nos lo van a contar, pero luego una visión mucho más operativa y muy coyuntural, cómo gestiono las crisis, cómo el mundo social me puede ayudar también a gestionar la experiencia de mi cliente y de otros grupos de interés cuando me enfrento a momentos de crisis. Bueno, creo que Belén e Hilde, muchísimas gracias por querer haber participado en este Viernes DEC, por acercaros a la asociación y poder compartir con nuestros socios y con nuestros seguidores pues la experiencia que estáis teniendo vosotros. Buenos días, Nacho. Buenos días a todos y a todas. Y ahora sí, vamos a compartir, agradeciendo por supuesto que nos dais esta oportunidad de compartir el caso de Cruz Roja, que como os podéis imaginar, como decía Nacho, es un caso y una organización pues, que nos llena de orgullo, a nosotros que trabajamos en ella, a Hilde, que me acompañará en esta presentación, y a mí, pues para nosotros es un lujo poder trabajar en una organización de esta manera y sobre todo en el momento en el que estamos y el reto que tenemos por delante, que es lo bonito, que es nuestro día a día. También con muchas tensiones, como os podéis imaginar, pero sobre todo un proyecto espectacular y por el momento, el reto que tenemos.
que es realmente todo empezó hace 2 años, Cruz Roja, ¿no? 157 años de actividad. Está presente el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 192 países, prácticamente en todo el mundo, 3 en los que no. Con lo que la organización, os podéis imaginar que es un movimiento que está en todas partes, porque está creado por ir para las personas, ¿no? Nosotros decimos que es de la sociedad para la sociedad porque somos nuestros vecinos, nuestros familiares, muchas veces no sabes ni hasta que tu panadero o tu primo es realmente forma parte del entramado y del ecosistema de Cruz Roja. Hace unos años la organización, hace 2 en concreto, se planteó que tenía una necesidad y era la necesidad, el reto, que se dice así de rápido pero tan difícil, de revincular a la Cruz Roja de hoy con la sociedad. Y ese es el reto en el que estamos inmersos desde hace 2 años, como os comentaba. Una transformación que requería sobre todo el eje de volver a recuperar, entender quiénes somos, quién es la sociedad, entender qué es lo que Cruz Roja en concreto en España, Cruz Roja Española había hecho en estos 10 años especialmente, porque desde la anterior crisis hasta ahora es como, yo alguna vez lo digo, es como si Cruz Roja hubiera estado preparándose incluso, ahora que hemos vivido la pandemia, para dar una solución integral a la sociedad en todo e inmediatamente para una pandemia. Esto evidentemente no lo sabíamos. Pero la realidad es que durante todos estos 10 años Cruz Roja, la que todos teníamos, yo misma incluida, en el imaginario, en el pasado, no es ni por asomo lo que se ha desarrollado en esta década. Fruto, como digo, de la anterior crisis. Nos hemos encontrado una organización y el reto de transformación básicamente está basado en ese reposicionamiento de nuestra propia marca. Estáis viendo probablemente en pantalla parte de lo que son hoy nuestros mimbres narrativos, que en realidad es lo que es la organización hoy, que es Cruz Roja de hoy. Y ese es el reto, cómo contar esto de una manera coherente y consistente, cómo utilizar las narrativas del siglo XXI, cómo, como bien decía Nacho, una organización y un movimiento ciudadano independiente que tiene presencia en todo el mundo y en cada país. En España estamos presentes en cada pueblecito, en cada barrio, y esto supone una organización detrás, no solamente el voluntariado, sino que muchas veces, y es algo que hemos aprendido, lo importante que es no solamente tener gente dispuesta a voluntariar, sino la organización, esa parte de profesionalización, de gestión, que es absolutamente relevante. El hecho de estar en todas partes, porque estamos absolutamente, como decimos, ¿no? Ahí lo estáis viendo, 1 de cada 250 personas en España es una persona voluntaria de Cruz Roja. No estamos hablando de miembros del ecosistema. A nivel mundial son más de 200 millones de personas las que forman parte del ecosistema de este movimiento. Pero el estar presente, no solamente con voluntariado, sino como organización en todas partes, eso significa que muchas veces en el mundo de las marcas y de las organizaciones se diluyen y esa capilaridad, que es una fortaleza en cuanto a la actividad, a la hora de comunicarlo y de construir esas narrativas y de llegar a la sociedad con los mensajes que necesitamos llegar y dar una respuesta al final a la sociedad, es difícil de controlar. Y eso es lo que nos encontramos también dentro de este reto. No solamente reposicionar, sino hacerlo de una manera coherente y consistente, encontrándonos, por ejemplo, en redes sociales, que es el entorno en el que estamos hoy, con más de 700 cuentas, a lo mejor, en el conjunto de las redes sociales. Imaginaos qué locura lo que es coordinar y lograr esa coherencia y consistencia en ese momento. Como os decía, por otro lado, además de trasladar y de alguna manera comunicar esos 10 años a la sociedad que es hoy Cruz Roja, el reto para nosotros, porque no estaba cuidado de esa manera, era también pasar a nivel de contenidos, de informar, de puramente información, a crear unos contenidos relevantes y más allá. Nos hemos planteado y tenemos el reto y lo estamos construyendo de crear conocimiento en la sociedad, porque el conocimiento es lo que hace que los cambios sucedan. Emocionar, sin emoción no hay vida y no hay vinculación, porque lo que buscamos como objetivo final es movilizar. Movilizar a la sociedad en favor de las personas que están viviendo situaciones de vulnerabilidad. Este es nuestro foco, este es nuestro objetivo, y dentro del mundo de las redes sociales además nos encontramos
que esa capilaridad es lo que tenemos que poner en valor, ya no solo en actividad, es que también lo es a nivel de narrativa, de emoción, de conocimiento y de vinculación. Y es porque, como decimos, en cada lugar, en ese barrio, en ese pueblecito, siempre hay una historia que cambia la vida de otra persona y que le ayuda a cambiar su vida, porque nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas a cambiar sus vidas, a mejorarlas, a quien lo necesita en ese momento, que esa vida mejore. Y es por lo que decimos que tenemos que ser capaces de contar ese millón de pequeñas historias, que son donde está el valor, contar y que tenga una audiencia global y que llegue a todas partes. Conectamos lo mejor de ese minúsculo lugar, pero sin embargo lo ponemos a primer nivel para una audiencia nacional y global, no solamente en España, sino a nivel mundial. Ese es nuestro gran reto. Y además nos encontramos que es una organización casi más que tridimensional, ¿no? Pero decimos que son 3 grandes ejes. Una organización social multisectorial, trabajamos en más de 6 áreas de conocimiento, tenemos 6 áreas de conocimiento y áreas transversales, pero mientras otras organizaciones sociales hablan de y trabajan en verticales como puede ser infancia o como puede ser educación o como puede ser incluso empleo, como puede ser salud o medio ambiente, nosotros resulta que Cruz Roja trabaja en todas ellas, trabaja en socorros y emergencias, muy conocido por todo el mundo, pero trabaja en todos los colectivos de inclusión social, de personas que están en situación de vulnerabilidad, trabaja en empleo, trabaja en educación, en medio ambiente, en salud, es decir, como veis, es una organización que tiene ese reto de cómo comunicar todas estas áreas de conocimiento, porque es hoy la actividad de Cruz Roja como tal, para poder dar una respuesta integral a la persona. Es una metodología de atención a las personas que es absolutamente integral y es lo que le diferencia de todas las demás organizaciones. Además tenemos multitud de targets, es decir, por un lado llegamos a toda la sociedad, pero luego hay que segmentar. Luego Hilde nos hablará de ese gran reto y cómo poder hacerlo y cómo lo estamos haciendo. Y el tercer gran reto, que es como os comentaba, esa capilaridad, que es una fortaleza, pero que en redes sociales se convierte en una locura. Y eso es lo que también hoy queríamos compartir con vosotros, porque para nosotros, además de multitud de targets y ese multitarget que tenemos, que luego comentaremos, tenemos uno adicional que son nuestros propios territorios, nuestros propios responsables, nuestras propias áreas territoriales, comunidades autónomas, provincias, ciudades, pueblos, donde hay responsables de comunicación que tienen que llegar y que forman parte de nuestro equipo y con las que tenemos que llegar a la sociedad. Así que, Hilde, compártenos este paso. Gracias. Gracias, Belén, y gracias a todos y todas por darnos la oportunidad de contaros un poquito este tsunami en el que nos vemos implicados a diario con la dificultad que conlleva ese multitarget del que hablaba Belén y que supone intentar impactar a distintos públicos en una población muy heterogénea, conseguir la relevancia necesaria, cumpliendo siempre con los principios y valores que tiene Cruz Roja y con la finalidad que tiene la institución. Eso complica todo, en además algo que se ve agravado con esa cantidad de cuentas de la que hablaba Belén y que son un hándicap a la hora de gestionar porque generan una grandísima dificultad en el desarrollo del día a día, pero son también una magnífica red con una capilaridad tremenda para llegar a lo más local, al rincón más pequeño. Esa es una gran ventaja que estamos sabiendo aprovechar muy bien. Si hablamos de públicos, en primer lugar, si empezamos a pensar a qué tipo de target nos estamos dedicando desde Cruz Roja, evidentemente el primero engloba a las personas que son socias y voluntarias de la institución, ¿no? Lógicamente con ellas necesitamos sobre todo reforzar la vinculación que tienen con Cruz Roja, que sepan que ser parte de Cruz Roja les hace ser mejores, que es el claiming con el que trabajamos ahora mismo y que identifica perfectamente la intencionalidad de todo el trabajo que se desarrolla a diario dentro de Cruz Roja. No solo cuando penséis en Cruz Roja, pensad, ya os digo, como apuntaba antes Belén, en el frutero, el panadero o el chico o la chica que tienes enfrente, que puede que sea voluntaria, que puede que sea socia y que puede que dedique parte de su tiempo a colaborar y ayudar con otras personas. Es fundamental para nosotros que esas personas sigan fieles y que se sientan felices y orgullosas de ser parte de las ideas de Cruz Roja y del desempeño de Cruz Roja.
Sin ellas no sería posible atender a la cantidad de personas beneficiarias y usuarias con las que trabajamos día a día. Cuando las redes sociales entran en este contexto y entran en el desempeño diario de cada una de las tareas que se hacen desde las distintas áreas que ya ha apuntado Belén, las redes juegan un papel fundamental y nos permiten, sobre todo, dar una respuesta mucho más ágil, dar atención y servicio a través de todos los canales de comunicación que tenemos. Os aseguro que os encantaría ver la cantidad de mensajes que recibimos por cualquier plataforma. Llegan por email, llegan por Instagram, llegan por un DM en Twitter, llegan por un chat en Facebook, para contarnos qué les pasa, para solicitar ayuda, y desde ahí directamente ya se les da respuesta y empieza a dárseles el servicio que necesitan. Es un trabajo alucinante y en el que las redes sociales nos ayudan a universalizar, a llegar mucho más lejos de lo que antes podía suponer que una persona usuaria o beneficiaria tuviera que ir a la oficina, a la sede de Cruz Roja para tramitar cualquier cuestión. Ahora directamente lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Lógicamente, esa actividad tiene un foco y tiene un desarrollo muy importante en todos nuestros seguidores. Y además nos permite crear y difundir conocimiento, ser un servicio por y para la sociedad, como hablábamos antes. A través de la generación de contenido relevante podemos estar consiguiendo una sociedad mejor. Podemos estar formando a gente con pequeños tips de multitud de cosas. Podemos estar acercándoles informaciones que quizás no podrían acceder de otra forma, o que quizás pudieran no ser relevantes para los medios, pero sí para la comunidad a la que nos dirigimos. Es fundamental ese nexo de unión, esa complicidad entre el usuario y Cruz Roja para saber que estamos ahí y saber que le podemos dar servicio, ayuda, y que le podemos pues ayudar a conocer y ayudar a utilizarlo, entre comillas, lo de utilizarlo como transmisor de ese conocimiento. Aquí juegan un papel fundamental, y más en una sociedad, en una institución que tiene 157 años, juegan un papel fundamental los jóvenes, que ya sabemos que es el target más difícil de impactar, es el target más difícil de fidelizar. Tenemos muy claro que a través de ellos podemos revitalizar y revincular Cruz Roja. Ya lo hacemos, estratificamos, segmentamos, diversificamos las publicaciones de tal forma que haya contenidos específicos para ellos y ellas, de tal forma que puedan sentir esa vinculación tan importante para el desarrollo futuro de la institución y para el desarrollo futuro de la sociedad, que es al final para quien nos dirigimos. Evidentemente, nuestro trabajo con empresas a través de la generación de alianzas, a través de acuerdos empresariales e institucionales, nos hace llegar mucho más lejos. Nos permite además trabajar en distintas áreas, en segmentos muy distintos, acercando oportunidades laborales, acercando tecnología a personas que necesitan, no sé, ayer mismo estábamos trabajando con algún caso muy emocionante de personas usuarias que reciben una tablet para estar en contacto con sus familiares, personas mayores que sin esa tablet, gracias a los acuerdos que tenemos, pues no podrían estar cerca de sus familiares en unos tiempos tan difíciles como los que hemos vivido y todavía estamos viviendo. Poner en valor, comunicar, divulgar, difundir todo ese tipo de acuerdos nos permite generar nuevas alianzas que luego redundan en un beneficio, diría que intangible, porque es difícil valorarlo, para la sociedad, para toda la gente que nos rodea. Por supuesto, el trabajo con los medios de comunicación es muy importante. Y en el caso de las redes sociales, yo vengo del sector de los medios de comunicación, en el caso de las redes sociales nos permite introducir modificaciones muy interesantes a la hora de convertir a Cruz Roja en un elemento clave a la hora de generar agenda. Cruz Roja siempre ha tenido una presencia muy amplia en los medios, pero con nuestra presencia en las redes sociales, 1, potenciamos esa presencia, 2, podemos crear agenda y 3, podemos dotarles de contenido directamente. Cualquiera de las piezas audiovisuales que utilizamos en cualquiera de nuestras plataformas podría ser utilizada directamente por medios de comunicación. Estos últimos días, por ejemplo, en la dificilísima situación con la que estamos trabajando en La Palma, nuestros equipos de comunicación han estado dotando de recursos a todos los medios de comunicación que así lo han solicitado. Nos permite además tener un mayor control del mensaje y saber de qué forma se asocia Cruz Roja a lo que están contando los medios de comunicación. Para mí es un factor clave. Como clave es
el más difícil de todos y el más especial de todos, los territorios. Porque si pensamos en Cruz Roja, como apuntábamos al principio, tenemos que pensar en una cantidad inmensa, uno de cada 250 personas, como veíais al principio, una cantidad inmensa de personas que se vinculan a la institución y con una diversidad geográfica enorme. Entonces, es importantísimo que sepamos utilizar nuestra comunicación en redes sociales de tal forma que haya una capilaridad bidireccional a la hora de comunicar. Que la cuenta más grande, que es la que manejamos desde la sede central, consiga universalizar un mensaje que luego se traslade a cada uno de los territorios, que tengamos una serie de mensajes clave que sepamos que tienen que llegar a todos y cada uno de esos rincones, pero también hacerlo a la inversa, que las pequeñas historias que ocurren en cada rincón y que necesitan del trabajo diario de las personas que forman parte de Cruz Roja sea amplificada y llegue lo más lejos posible para poder llegar al detalle, que al final nos impacta mucho cuando contamos una historia individual. Podemos utilizarlo, lo hacemos de eso afortunadamente, en esa bidireccionalidad que os comentaba y que da un rendimiento maravilloso. ¿Cómo hacemos eso? Con 3 patas que seguro conocéis muy bien. La primera, generación de contenido relevante. Si no interesa lo que contamos no va a llegar a ningún sitio. Tenemos un gran trabajo, hacemos un gran trabajo a diario detectando precisamente qué es lo que interesa y qué podemos aportar a eso que interesa. Cuando aportamos eso que interesa, conseguimos generar conversación, conseguimos intercambiar opiniones, ideas, conseguimos vincular a esa audiencia con la que trabajamos a diario. Y después la tercera pata, en la que esta territorialidad, en la que esa capilaridad bidireccional juega un papel muy importante y lo juega HotSuite gracias a herramientas como Amplify, la verdad, que es amplificando ese contenido y haciendo que el contenido pueda llegar lo más lejos posible y que a nivel interno, donde trabajamos con esa red de cientos de cuentas que comentábamos al principio, pues podemos compartir contenido de forma muy fluida, muy sencilla, incluso jerarquizar el tipo de contenido que vamos a compartir para saber dónde poner el foco en momentos y en situaciones estratégicas. Os traigo un ejemplo para que lo veáis muy claro. Estos son capturas de mi WhatsApp, del grupo de WhatsApp que tenemos con todos los responsables de comunicación de todos los territorios de Cruz Roja en España. De repente, esto ocurrió hace escasamente un mes, hay unas inundaciones en la costa de Huelva por una tormenta e inmediatamente los equipos de Cruz Roja se ponen en marcha. Para nosotros lo prioritario, desde el área de marca y comunicación, es contarlo, llevarlo lo más lejos posible. Y lo hacemos de una forma muy sencilla. Como tenemos la suerte de tener siempre gente sobre el terreno, empiezan a compartirnos imágenes. Y esas imágenes aparecen referenciadas tanto en la cuenta de Huelva, como veis, con un rendimiento, bueno para la dimensión que tiene la cuenta de Huelva, pero modesto si miramos a mayores, pero también lo utilizamos desde la cuenta de Cruz Roja Española, transmitiendo además uno de esos valores clave que ya habéis visto antes, que es el de estar en todas partes, el de dar servicio a cualquier persona que lo necesite en cualquier momento, en cualquier lugar. Y desde ahí generamos un hilo con el que conseguimos amplificar la información original proporcionada por los compañeros y compañeras que están allí en Huelva y además les damos mayor visibilidad. Normalmente pues, van etiquetados o mencionados en cada una de las publicaciones para que podamos transferir usuarios también a que sigan esas cuentas. Al final lo que conseguimos es un universo casi infinito, no lo es porque la población no es infinita, pero es casi infinito de microembajadores que están compartiendo la actividad diaria de la mayor institución humanitaria del mundo en cualquier rincón. Y esa es la parte, os lo confieso como responsable de redes sociales, más deliciosa de este pastel. Hay un factor clave, la medición, la cuantificación. El tamaño sí importa, por supuesto que importa. Y el detectar todo lo que ocurre en tiempo real en esta faceta, en la faceta de una institución humanitaria, es clave. A la hora de detectar mensajes que deben ser amplificados o necesidades de la sociedad que deben ser contadas, incluso convertir esas necesidades en elementos y motivos claros de alineación de qué es Cruz Roja con, por y para la sociedad, en esos 3 aspectos, con, por y para. El caso de Luna, por ejemplo, que todos conocéis, fue absolutamente impresionante, con una cantidad de trabajo de todo el equipo realmente impresionante, os lo aseguro, pero que también nos permitió trasladar esa narrativa, contar con una sola imagen
qué hacemos y qué somos. En cuanto detectamos la cantidad de comunicación que había al respecto de lo que había ocurrido, evidentemente y estratégicamente, lo utilizamos para vincularnos muy claramente a esa parte de nuestra actividad que es tan necesaria en la sociedad. Y con esto acabamos, dándoos las gracias por habernos acompañado de parte de Belén y de mi parte, quedando abierto siempre a vuestras cuestiones y con la esperanza de que os haya resultado interesante y de que podamos aportar desde esta visión de una institución con más de 150 años de historia, pero muy, muy, muy viva, cada vez más viva y con una tremenda presencia en la sociedad. Esperamos que os haya resultado de interés. Muchísimas gracias.